¿Qué tal, comunidad de CryptoEdu? Te saluda tu amigo René Barrientos, autor del libro Verdades que no se dicen del trading, y el día de hoy te traigo una verdad incómoda. La educación tradicional nos ha traicionado. Sí, así como lo escuchas, nos ha traicionado porque nos han hecho creer todavía hoy en día que tener un título universitario, una maestría, un doctorado, te resuelve tu futuro financiero. Y ya no funciona de esa manera. Quizá funcionó hace 20 años y para atrás. Quizá antes tenías un trabajo estable durante toda tu vida, tenías una jubilación. Pues hoy ni un trabajo estable durante toda tu vida existe y no hay jubilación. Entonces, lo que hoy nos enseñan en una educación tradicional ya no funciona. Te enseñaron antes, vamos, vete cuando tenías un examen de historia. Te enseñaban a que tenías que aprenderte 50 fechas importantes para que en tu examen de historia lo puedas resolver. Te aseguro que después, al día siguiente de tu examen, ya no te acordabas de esas fechas. ¿Por qué no te enseñan lo importante? ¿Por qué no te enseñan a ver cómo generar esto? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Te lo sabes? ¿Por qué este papel? Porque realmente es un papel. Esto es papel. No tiene más ciencia más que un papel. ¿Por qué este papel tiene un valor? ¿Sabes de dónde proviene eso? Los grandes maestros y las grandes enseñanzas vienen de esto, chicos. De los libros. Realmente es en los libros en donde se encuentra toda la información que necesitamos. Está en internet, está en los videos. ¿Qué educación y qué información estás buscando? Bueno, pues hoy vamos a ver los orígenes, de dónde proviene y por qué este papel tiene valor. Vamos para allá. Vamos a ver los orígenes del dinero. Cómo anteriormente se hacían trueques con trigo, con gallinas, con panes, con lo que fuera necesario y con lo que requiriera la persona en aquel momento se hacían esos trueques. Pasamos a las monedas, aquellas monedas viejitas, quizá romanas, ¿no? Las monedas típicas del César. Se cambió al oro, aunque el oro realmente pues era complicado de trasladar, te lo podían robar. Eh, Incluso si una persona te decía, pues es tanto de oro, era difícil ahí en ese momento de cortar el oro, es muy complicado. Evolucionó a lo que hoy en día conocemos como los billetes, las monedas. Ha evolucionado más aún con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, y actualmente ha evolucionado a lo que son las criptomonedas. Ok, ¿de dónde proviene todo esto? Vamos para allá. Anteriormente, si una persona, vamos a suponer un panadero, quería unos zapatos, lo podía hacer con un trueque. Oye, te intercambio mi pan por tus zapatos. El detalle es que quizá en ese momento el panadero no quería zapatos, quizá quería carne. Entonces tenían que hacer ya una negociación entre diferentes personas, no solamente entre dos, sino ya tenían que ir a buscar a alguien más. Era una negociación de repente un poco complicada. Si sí lo quería, pues qué bueno, porque era una negociación rápida, pero si no, tendrían que buscar la manera, ¿ok? Entonces, tenían que existir un comodín, y el comodín que vino a ser fue el dinero, justamente las monedas. ¿De dónde han obtenido su valor y de dónde viene la palabra salario? ¿Te lo sabes? Un dato que nos deberían de enseñar. Ok, la palabra salario proviene de aquella, en la época romana, a los soldados romanos les pagaban con costales de sal para justamente hacer sus trueques. Ok, pues de ahí viene la palabra salario, de ese pago que le realizaban a los soldados romanos, salario. También una moneda o un intercambio que se utilizó como tipo moneda fue por los aztecas el cacao. El cacao lo utilizaban para todo, entonces utilizaron el cacao como una moneda de intercambio entre la cultura azteca. ¿Ok? Otro dato interesante. Bueno, ahora vámonos a los orígenes del billete. ¿De dónde viene? Bien, en la antigüedad el banco te guardaba tu oro. Tú ibas al banco y le decías, oye, guárdame, tengo tanta cantidad de oro, ¿me lo guardas? Ok, el banco te lo guardaba y a cambio te daba un recibo o diferentes recibos. Con esos recibos tú podías ir a comprar lo que quisieras. Cualquier producto que en ese momento necesitabas,
Con los recibos que tú tenías, se los dabas a la persona, al panadero, al zapatero, tú se los dabas, ellos se quedaban con tu recibo y ellos sabían que podían ir al banco con ese recibo y cambiarlo por oro. Esa era la manera en cómo se empezó a utilizar el papel. De repente el banco dijo, esto me parece buena idea, entonces vamos a darle ya denominaciones a diferentes papeles. De ahí vino lo que hoy en día es el dólar. El dólar o los billetes. Los billetes surgieron de aquel entonces. La diferencia de hoy en día es que antes lo que tenías en oro en el banco, justamente lo tenías en papel. Esto tenía un valor. No lo hubiera doblado y no lo hubiera maltratado tanto si tuviera un valor realmente. El valor es que anteriormente todos los billetes eran respaldados, sobre todo el dólar era respaldado por oro, ¿ok? Lo que tenías en billetes, lo tenías en el banco en oro. Eso era la relación. En 1971 vino un señor a cambiar todo eso. El presidente Nixon vino a crear lo que se le conoce al dinero fiat. ¿De dónde viene fiat? Viene del latín hágase. Entonces, realmente, el dinero es un dinero que se hace, es un dinero hecho. ¿Ok? De ahí viene el dinero fiat. Vale, acuérdate, 1971. En 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, las potencias que en aquel entonces dominaron, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, llegaron a un acuerdo y llegaron al acuerdo de que la potencia número uno de aquel entonces, Estados Unidos, su moneda, el dólar estadounidense, iba a ser la moneda de reserva mundial, iba a ser aceptada en todo el mundo. Por eso el dólar en aquel entonces, pues fue desde aquel entonces, tomó la batuta y tomó el liderazgo como el rey de los billetes, de las monedas. El dólar tenía el respaldo del oro, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque 35 dólares equivalían a una onza de oro. La onza de oro es de 31.03 gramos. Todo ese oro estaba guardada en las bóvedas, sobre todo en la bóveda de Estados Unidos de Fort Knox. Todo el oro, las grandes potencias definieron eso. Estados Unidos guardas el oro, lo guardas en tu bóveda y nosotros vamos a tener dólares porque sabemos que nuestro dólar representa oro. Así que para nosotros, diferentes potencias a Estados Unidos, no tener el oro resguardado en nuestras bóvedas, te lo voy a dar a Estados Unidos a cambio de tus dólares. Así las potencias tenían dólares. Pero en 1960, Estados Unidos se topó con dos grandes problemas: la guerra de Vietnam y todos los programas sociales. Todo eso le estaba saliendo muy caro y no le alcanzaba, los dólares que tenía no le alcanzaban para justamente sustentar todos estos problemas que tenía Estados Unidos en ese momento. La guerra de Vietnam le salía carísima, así como los programas sociales. Entonces se enfrentaban a esta problemática y tenían pues dos soluciones. La primera, políticamente no era aceptable, era subir los impuestos. ¿Por qué? Porque no los iba a subir un porcentaje menor. Tenía que subir los impuestos bastante fuerte para poder sustentar todos estos gastos. La segunda, imprimir dinero. ¿Por cuáles se fueron? Por la más fácil, la impresión de dinero. Empezaron a imprimir dinero. Entonces, lo que anteriormente tus dólares costaban o estaban respaldados en oro, los 35 dólares por una onza, ahora ya no. Como existen mayor cantidad de dólares en el ecosistema, en el planeta, entonces ahora necesitas más dólares para la misma cantidad de oro. Empezaron a imprimir sobre todo Estados Unidos, y las potencias, Francia, Alemania, ya en 1971, empezaron a decir, bueno, Inglaterra, oye Estados Unidos, si tú estás imprimiendo dinero
¿Realmente tienes esa cantidad de oro en tu bóveda de Fort Knox? No lo sabemos. Entonces vamos a hacer algo inteligente para nosotros protegernos como país. Te voy a empezar a cambiar tus dólares que yo tengo en mi banco, que los tengo guardados. Te los voy a empezar a cambiar por mi oro, que tú lo estás protegiendo. Esa es nuestra negociación y me lo debes de entregar sin problema, porque eso es el acuerdo que tenemos. Bueno, pues Estados Unidos empezó a sacar el oro de las potencias que le empezaban a pedir, su oro que tenían guardado, se lo empezaban a pedir. Y a Estados Unidos le empezaban a entregar los dólares. ¿Qué pasó? Que la bóveda de Fort Knox empezó a quedarse poco a poco, empezó a ver cómo disminuía su oro, cómo disminuía, y el problema al que se iba a enfrentar Estados Unidos es que si esto seguía así, entonces el dólar no iba a tener ya nada de respaldo en oro. Ese sí iba a ser un grande problema. Para lo cual Nixon estuvo pensando y viendo de qué manera podía tener esa confianza todavía para que el dólar siguiera teniendo ese respaldo. ¿Ok? Entonces, se veía de esta manera. Antes, los $35 representaban tu onza de oro. Ahora necesitabas muchos dólares para que tuvieras la misma cantidad de oro. Realmente se estaban enfrentando a un serio problema. Nixon rompió esa hegemonía. Dijo, ok, creo que la solución va a ser en que voy a establecer una ley donde el dólar se rompe la relación con el oro. Ya tu billete ya no existe lo que antes representaba en oro. Esto ya no existe en oro. Ahora va a ser mero papel que va a tener un valor. Un valor porque yo te lo estoy diciendo. Tienes que confiar en mí, pero de alguna manera tiene que tener un respaldo, ¿no crees? O sea, tú no te preguntarías, bueno, no nada más te voy a creer a ti, gobierno de la potencia número 1 del mundo, de la economía más grande del mundo, porque tú me lo dices, te tengo que creer. Pues realmente no. Y Nixon sabía eso, Nixon sabía que se iba a enfrentar a un grande problema. Por eso estableció 3 grandes pilares para que el dinero papel tuviera cierto valor. El primero, el poder del gobierno, es decir, a lo que te puede obligar realmente tu gobierno. El pago de impuestos. Todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen que pagar sus impuestos en dólares, exclusivamente en dólares y no en ninguna otra moneda. Entonces, ahí hay un movimiento fuerte del dólar. Segundo, es la moneda de curso legal. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un ciudadano de otro país independiente de Estados Unidos y tienes una deuda con una persona, con una empresa, con un banco de Estados Unidos, le tienes que pagar en dólares. Eso es por ley. Se lo tienes que pagar en dólares. No se lo puedes pagar en ninguna otra moneda. Ese es el primer pilar que estableció Nixon. El segundo, la fortaleza de la economía. A ver, ¿por qué, por qué Facebook, por qué Instagram tienen un valor? ¿Qué les da ese valor a esas aplicaciones? El que lo utilizan muchísimas personas. Eso le da el valor a esas aplicaciones. Es lo mismo que se estableció. Como es una aceptación general en el mundo, el dólar tiene muchísima aceptación en todo el mundo, por eso tiene cierto valor, porque confían en él alrededor de todo el mundo. Siendo la moneda de la economía más grande del mundo, por eso sí tiene ese valor. ¿Qué puedes comprar? Lo que quieras. Productos, servicios, acciones, lo que tú quieras puedes comprar en dólares. Y tercero, y aquí viene pues un punto bastante interesante, la dominancia, el pilar invisible. Primero, es la moneda de reserva mundial, como ya lo dijimos, y todos los bancos tienen sus ahorros en dólares.
Cuando dos naciones independientes a Estados Unidos tienen algún acuerdo, generalmente el pago y las transferencias que se hacen son en dólares, porque así los dos están tranquilos. El dólar tiene esa aceptación por todo lo que hemos platicado. Y un punto muy inteligente y muy interesante fue el sistema petrodólar. Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita y con todos los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Todos esos países llegaron al acuerdo con Estados Unidos de que ¿quién necesita petróleo? Todos los países necesitamos petróleo. Ok, nosotros que somos los grandes exportadores de petróleo, lo estamos vendiendo a otros países, pero la negociación es de que únicamente me las puedes pagar en dólares. Entonces ahí había otra vez una gran suma, un gran intercambio de dólar, lo que lo volvía a hacer fuerte al dólar. Por eso se le llama que el dólar ya, como ya no tiene esa relación y ese respaldo del oro, ahora tenía el respaldo del petróleo, el llamado petrodólar. A cambio, Estados Unidos les daba protección militar a esos miembros de la OPEP. Tú manejas y las transacciones del petróleo son en dólares y yo a Estados Unidos te doy esa protección militar que necesitas. ¿Ok? Entonces, en conclusión, llegamos a que el dinero, papel, por sí solo, no tiene un valor, es un papel, pero nos estamos yendo con la fe, con la fortaleza y con la hegemonía de que un gobierno fuerte, en este caso la primera potencia del mundo, pues le está dando este valor por todos estos conceptos que acabamos de ver. Terminamos. Por lo tanto, el valor del dólar es una construcción social increíblemente robusta, basada en la fuerza legal, económica y militar de Estados Unidos. No está respaldada por oro, está respaldada por el poder. ¿Y qué nos conlleva esta impresión de dinero y que no tenemos ningún respaldo de algún metal precioso como el oro? Nos lleva a nuestro siguiente tema, que lo vamos a ver la siguiente semana, la inflación. La inflación viene de que los productos no es de que cuesten más caros. Tu café que te tomas desde hace 10 años, hoy te cuesta el doble o el triple, no es de que el café sea más caro, sea hayan hecho algo extraordinario con el café para que te valga el doble o el triple de lo que te valía hace 10 años. El café sigue siendo café. Lo que tiene un valor, lo que ya no tiene tanto valor, es tu dinero. Eso es la inflación. No es la alza de productos, es que tu dinero tiene menos valor. ¿Y por qué? Porque se imprime y se imprime dinero. A partir del 2020, la impresión de dinero ha sido descomunal, a diferencia de cómo venía siendo anteriormente. Necesitamos un reset, necesitamos algo diferente a la economía tradicional. Por eso yo lo veo de esta manera. Mi obligación, tu obligación es entender del dinero, saber de qué manera lo puedes manejar, cómo lo puedes multiplicar y se lo tienes que compartir a tus seres queridos. Yo lo veo, la verdad, lo veo como una obligación. Por eso, en mi taller, en mi comunidad privada que tengo en Discord, en CryptoEdu, esa es nuestra filosofía. Primero tu mente y después tu cartera. Nos vemos en el siguiente video.